Siglos después, la Tebaida berciana sigue siendo fuente de inspiración. El movimiento monástico, surgido entre los siglos VII y X, se actualiza ahora de la mano de las nuevas tecnologías. De esta forma, sigue mostrando sus bondades al mundo en unos tiempos de pandemia que obligan al recogimiento, como el que practicaban los monjes que poblaron siglos atrás estas tierras. En soledad, los artistas Neonimus y Javi Álvarez han diseñado y elaborado una propuesta musical para seguir explorando la Tebaida. Dan vida a la primera edición de Tebaida Ab Silentium, una innovadora iniciativa cultural que nace con vocación de seguir dotando de contenido al espacio, implicando a quienes viven en él. Elena Feito es la gestora cultural que está detrás de Tebaida Ab Silentium. Su punto de partida fue un lienzo en blanco, consciente de todas las posibilidades que se abren en un espacio tan rico desde el punto de vista cultural y paisajístico. Fue un privilegio como gestora cultural tener un lienzo en blanco para ofrecer directamente al espacio de la Tebaida berciana a dos artistas que, entre todas las posibilidades que había, nos restringió bastante, nos condicionó mucho la situación sanitaria, con lo cual, en primer lugar, formaciones muy numerosas ya las descartamos y nos centramos sobre todo en solistas, ¿no? Pensando en cómo transmitir la calidad del espacio y el exterior, llegó a dos artistas, Neonimus, burgalés, y Javi Álvarez, descendiente del Bierzo. Ellos ocupan dos espacios, el monasterio de San Pedro de Montes y la cueva de San Genadio, que consiguen exprimir al máximo en sus creaciones. Tanto es así que logran trasladar el estado contemplativo y meditativo de los anacoretas originarios al siglo XXI, valiéndose de las tecnologías. Yo podría decir que me siento muy identificado con aquellos monjes no tan ermitaños, tan huraños en cierto modo, ¿no? Yo también comparto mucho de mi personalidad con aquella esencia de ellos. La mayor conexión de la obra con su referente es lo contemplativo. Ahí sí que creo que podemos relacionarnos o podemos intuir cómo vivían esos anacoretas, ¿no? En la reflexión profunda, en el silencio, en el estar atento al entorno. Y creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo, al menos con mi trabajo artísticamente, con mi trabajo artístico y compositivo. La pandemia también aquí obligó a replantear la propuesta inicial y convertir el problema en virtud. La soledad de los artistas, al final, ayuda a recrear el ambiente y lo conecta con el recogimiento que impone la situación de emergencia sanitaria. Eso es uno de los puntos clave del proyecto, porque precisamente va en esa línea. Todo lo que es el confinamiento que venimos padeciendo, encontrar ese paralelismo o esa narrativa con lo que es el paisaje de la Tebaida berciana, que no deja de ser el asentamiento de anacoretas, de hombres religiosos que se sacrificaban, que vivían en nieves perpetuas, que buscaban el lecho más duro, la valla más pequeña, para alimentarse de forma frugal, etcétera, ¿no? Y todo ese espíritu lo hemos querido honrar de alguna forma desde un prisma contemporáneo, ¿no? Desde arte contemporáneo. Neonimus reconoce que lo suyo con el monasterio fue un flechazo. Este artista burgalés, experto en mezclar la vanguardia con lo rural y primitivo, pisaba la Tebaida por primera vez en agosto, pero el espíritu le atrapó para siempre. Me he quedado impresionadísimo, porque además yo tenía una imagen del Bierzo totalmente distinta a lo que he comprobado que es. No sé, me lo imaginaba de otra forma y me he quedado impresionadísimo y sobrecogido con esos paisajes. Por eso se transformó en un ermitaño atemporal y caminó descalzo por el monasterio para interpretar después sus composiciones como un auténtico chamán del sonido, obras que forman parte de su repertorio, pero también una pieza de nueva creación
que se incorpora a su repertorio y que fue bautizada como Tebaida ab silentium. Bueno, en mi proceso creativo, así a nivel artístico, la sugestión ocupa un espacio importante para mí sí que es importante sugestionarme, tanto si hago música evocando, como es este caso, ¿no? Pues un aspecto más monástico o prehistórico, cuando hago conciertos a veces así. Pues sí, sí es importante. Y bueno, un poco yo también quería sentirme como, ¿qué ocurriría si aquellos monjes originales, ¿no? Si Fructuoso, por ejemplo, hubiese venido a este monasterio actual que no se parece en nada a lo que ellos construyeron o a lo que ellos querían construir, ¿no? Aquellos oratorios más rupestres, más modestos, ¿no? Y pues un poco como con esa sensación de, jolín, ¿a dónde ha llegado nuestra espiritualidad, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado con el paso de los siglos? Javi Álvarez sí conocía el espacio, vivió en el Bierzo durante muchos años y regresa siempre que puede. Su propuesta cultural gira en torno al sonido y eligió la ruta que comunica Santiago de Peñalba con la cueva de San Genadio. La pieza precisamente mira de reojo a ese mito de cómo se le pone nombre al Valle del Silencio y que tiene de todo menos silencio, claro. Como todos los sitios interesantes, cuando uno escucha, hay miles de ruidos, ¿no? Lo más interesante de este viaje, del viaje que va de Santiago, de Peñalba, a la cueva de San Genadio, es quizás el agua. En ningún momento, prácticamente en ningún momento del camino, dejas de escuchar los senderos de agua. Y eso es muy interesante. Está muy bien. Un viaje en el que captó el sonido con técnicas de microfonía de altísima calidad para ser procesado en directo. El sonido del recorrido ha sido capturado con microfonía de alta calidad, pero lo interesante creo que es cómo está procesado después. Está procesado en directo, cosa que se puede ver en el vídeo, usando pues técnicas que no son las más habituales, pues por ejemplo, síntesis granular, música reactiva, generativa. Son técnicas experimentales un poco que hacen que el sonido se transforme hasta ser casi irreconocible, ¿no? Y es muy bonito intentar partir de algo tan básico, parece ser, como pues, un sonido del viento, del agua, de los árboles, para llegar a algo casi musical. Entonces, sí, las técnicas que se ven en la pieza son bastante, al menos curiosas. No sé si vanguardistas, pero sí muy curiosas. El contacto con este espacio no ha dejado indiferente a los artistas. La Tebaida sigue conservando la magia que descubrió San Fructuoso. Quedé conmovido por el lugar donde está, el acceso, las ruinas tan venerables, desde el que se ve, bueno, pues la ermita de la Guiana allá arriba, ¿no? Y quedé prendado, o sea, ya tuve muy claro que yo quería hacer mi intervención allí, sí, sí. Y de hecho, creo que haber hecho esta intervención artística en este lugar ha generado en mí un vínculo con este espacio y bueno, pues sé que volveré y tendré una relación mucho más intensa aún. La Tebaida demuestra una vez más, siglos después, que es una fuente inagotable de inspiración. En ella lleva años trabajando la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED, que encuentra en la cultura un filón para seguir difundiendo la calidad del espacio y sus múltiples posibilidades. Tiene una ventaja, que es un diamante en bruto, es decir, que todo ese turismo sostenible que se puede desarrollar en esa zona, y no solamente turismo, se puesta en valor del patrimonio con más posibilidades, ¿no?, de emprendimiento social y de emprendimiento, en definitiva, económico, ¿no? Pues es un diamante en bruto, ya digo, porque no tiene experiencias previas de ese turismo sostenible, con lo cual tenemos esa ventaja. En este enclave destaca la riqueza patrimonial, pero también la paisajística. La cátedra está comprometida no solo con su difusión, también con la creación de riqueza en la zona para su propio desarrollo. Es una zona muy rica, ya digo, estamos tocándola desde muchos puntos de vista y estoy seguro que todavía se puede completar mucho los interiores existentes y aparecerán muchas más cosas. Son muchos años de presencia del hombre en la zona. Y ahora, a través de la cultura, la Tebaida se hace un poco más universal, con un proyecto que tendrá continuidad en próximos años. Ojalá que pueda ser ya con la presencia de público. Este es el hándicap que yo le veo de haber hecho el concierto con público allí,
a hacerlo así, ¿no? Es como intentar calentarte viendo una hoguera en la pantalla del portátil. Pues no te va a calentar. Igual sí que te sugestiona un poco el fuego, ¿no? Pero no te va a dar calor. O sea, el calor que vas a conseguir es el que tú te provoques a ti mismo mentalmente, ¿no? Y claro, no es lo mismo, por ejemplo, mi música, lo que yo hago escuchado en directo, en aquellos espacios, con aquellas acústicas que he escuchado en tu casa a través de los altavoces de tu ordenador, que es que para nada es lo que yo intento reflejar. Ya estamos pensando en las siguientes localizaciones, porque bueno, hay que poner hay tantas posibilidades, hay que pensar en Compludo, hay que pensar en cantidad de espacios que forman parte y que son escenarios inigualables. Usar cultura y usar arte contemporáneo para ayudar a que se conozcan cosas es un acierto siempre. Están muy bien las promociones que tienen que ver con lo turístico, habituales, por supuesto, son válidas, pero hay muchos más motores, hay muchas más formas de comunicar cosas y sin duda llamar artistas, a músicos, a escritores, da igual, a todo tipo de agentes del arte contemporáneo y de la cultura es un acierto, siempre. O sea, creo que es además, son algunos de los formatos en los que realmente podemos contar cosas que no suelen salir en los vídeos promocionales de los sitios ni en los folletos, porque no se pueden contar. Entonces, creo que es un gran acierto. O sea, descubrir la Tebaida a través de las letras, de la música, de la cultura y del arte es un absoluto acierto. Y descubrir la Tebaida es un acierto, vamos. Si no la conocéis, ya tardáis. La pandemia sanitaria nos obliga a vivir como aquellos ermitaños que buscaban el retiro para dedicarse a la oración y la meditación. Curiosa coincidencia que ha obligado a utilizar las redes sociales para difundir su patrimonio a través de un ciclo cultural que, invocando al silencio, pretende gritar al mundo las bondades de un espacio que siglos después sigue siendo inspirador.